abusando un poco de su paciencia, porque usted sabe que empezamos más tardecito hoy, ¿no? Con retraso. Voy a hacer una síntesis de nuestras investigaciones, un poco sobre el tema de la participación entre las iglesias cristianas, católicas, protestantes, pentecostales, neopentecostales y demás, y el conflicto armado reciente. Sí, puede ir pasando. Como aquí, ¿cierto? Con esta. Bueno. Voy a hablar, ¿cómo se hace para que quede eso? Bien, voy a hablar de dos aspectos. Primera parte una síntesis de lo que nosotros hemos descubierto, que ha sido la participación de la Iglesia Católica frente al conflicto armado reciente, y una segunda parte sobre la participación de las iglesias cristianas, no católicas. Me refiero a protestantes, me refiero a pentecostales, fundamentalmente, ¿no? Que son las que hemos estudiado. Y también adventistas, un poco. Y unas conclusiones rápidamente. Espero no demorarme mucho, no ahondo acá. Esto es fruto de investigaciones que hemos venido realizando y que hemos venido publicando, ¿no? Bajo la forma de libros y artículos. Entre los dos libros, pues, está el primero que se llama Resistir a la violencia y construir desde la fe, el caso del Garzal, que ya vieron hoy en video. También salió un libro y que hicimos con la UIS. Y un segundo libro que hemos venido distribuyendo, que se llama Catolicismo, Cambio Social y Búsqueda de Paz, que muchos de ustedes lo tienen, y el que no lo tenga me dice y se lo damos. Y también, bueno, varios artículos sobre esa reflexión. Son varios trabajos que hemos venido haciendo. Ahora estamos desarrollando un proyecto particularmente sobre el caso de la diócesis de Barranca Bermeja, que tiene un trabajo de más de 40 años en torno a esto. Después haremos otro sobre el caso de la diócesis de Socorro y San Gil. O sea, tenemos ahí temas, si conseguimos financiamiento, pero estamos en eso. Y entonces un poco la síntesis esta, ¿no? Las características generales de la participación de la Iglesia Católica en el conflicto armado, ya lo hemos venido hablando en estos días, pero quiero como sintetizar, ¿no? Primero, sabemos, ¿no? Y ustedes lo saben, para nadie es un secreto, que la Iglesia Católica participó activamente en el debate electoral desde el siglo XIX, primero contra el liberalismo y después contra el socialismo y demás, y esto hasta el Frente Nacional, básicamente. Fue un actor, digamos, político, participa en el debate, ¿no? A partir del Frente Nacional hay como una neutralidad en ese sentido. Sabemos que en la década del 50, pues, se aprovechó el conflicto liberal conservador y todo en el campo también para hacer un ataque religioso, para usar a la violencia contra otras comunidades religiosas y para promover la intolerancia, sobre todo en las regiones, sobre todo en los pueblos, eso lo sabemos. Que después, en los años 60 y 70, cuando se desata el conflicto moderno, el que tenemos ahora, con las guerrillas y demás, al comienzo hay como una cierta indiferencia, como que ese no es nuestro problema, como que es un problema de bandoleros y contra el Estado, y ya, ¿no? Y como que no hay una de parte de como acciones organizadas en torno a eso. Después, cuando comienzan los diálogos con las FARC en el 84, que es cuando comienza como la primera proceso de una pastoral por la paz, hubo algunos obispos que se oponen a los diálogos con las FARC, pero el agravamiento del conflicto a partir de los años 80, sobre todo con la aparición del narcoterrorismo, y después en los 90 con el paramilitarismo que azota las regiones de una manera muy, muy fuerte, digamos que ahí ya se decide hacer acciones mucho más consolidadas, mucho más organizadas desde aquí, desde la Conferencia Episcopal y desde las diócesis. Entonces, la Conferencia Episcopal cambia de actitud y crea en el 87 la Comisión para la Vida, la Paz, para la Justicia y Paz, que se convierte en el 95 en la Comisión de Conciliación Nacional. Y si el dato de la fecha está mal, me corrigen para arreglarlo. Luego se ampliaron, pues, esas acciones a las regiones, ¿vale? Digamos que a nivel general, las iniciativas no han sido homogéneas, ¿no? Ni se han desarrollado igual en todas las diócesis. Las más significativas son Magdalena Medio, Urabá, Montes de María, norte de Santander, Antioquia, algunas zonas de Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Chocó, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, y aquí un poco las zonas que están señaladas con color. Esto lo basamos en un estudio que hicieron un profesor jesuita,
hace un poquito tiempo, apenas lo publicó el año antepasado, que es sobre esto. Y también en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, de otra manera. Algunas de estas iniciativas han sido muy audaces y otras han sido más bien formales. Todas se apoyan en la credibilidad de la Iglesia Católica y en la alta religiosidad de la población. O sea, sin eso no hubiera sido posible hacerlo. Y eso es un buen punto. Otras características, bueno, que hay diversidad de actores, ahí participan obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas. Muchos de estos son anónimos, ¿no? Los nombres no los sabemos, se pierden en los archivos, se pierden en el anonimato. Los de mayor impacto fueron desarrollados a partir de estructuras organizadas, diócesis, parroquias, comunidades e institutos, y se destacan aparte de las diócesis como Barranca Bermeja, como Tumaco, como Tibú, entre otras. Aquí tenemos algunos escudos de diócesis, pero también comunidades religiosas como los jesuitas, el CINEP, Programa por la Paz, la Javeriana, bueno, etcétera, los dominicos, las lauritas, las claretianos, las RC, entre otros, y varios obispos son referentes ahí. La época que hemos visto como de que mayor despliegue fueron los años 90, 2000, y yo digo como que se reactivó, después como que, pero la época que donde más acciones se dieron fueron esos años, que fue la época pues del agudizamiento del conflicto armado con las guerrillas, de empoderamiento de las guerrillas y también el paramilitarismo. Entonces eso genera también más acciones. Es interesante que la Iglesia Católica buscó asociarse con otras organizaciones civiles, nunca actuó sola, siempre actuó en consorcio con otras entidades. Muchas de esas acciones, como bien lo mostró ayer Monseñor Leonardo, recibieron oposición por parte de las fuerzas militares, de los medios, del gobierno y de la misma institución eclesiástica. Yo me acuerdo también para corroborar, yo estaba un muchacho, pero me acuerdo ver en televisión los noticieros hablando en contra de los diálogos pastorales, me acuerdo perfectamente. De hecho, siempre me llamó la atención porque no les gustaba. Cosas así. Entre el 84 y el 2013 fueron asesinados 2 obispos, 83 clérigos, 5 religiosas, 3 religiosos, 3 seminaristas por sus acciones contra la violencia y por la paz. 17 obispos, 52 sacerdotes fueron amenazados, 5 obispos y 32 sacerdotes fueron secuestrados y 14 heridos, según cifras de Ramírez Bonilla, publicadas en el 2015. Aquí no estamos contando los laicos, ¿vale? Que hay gente organizadas que también, pues que lamentablemente no se cuentan, o sea, hay que contarlas también. Las acciones por la paz pueden identificarse entonces en 3 niveles. Lo que está a la derecha, pues son como notas de prensa de la época, ¿no? Que testimonian un poco esto. Se puede identificar en 3 niveles. El primer nivel, 5 niveles, se equivocó mal. Que aquí trabajamos 3 de esos, ¿no? Que fue denuncias y visibilización del conflicto. Los diálogos y mediación, acompañamiento y protección a víctimas y desplazados. De esa parte de los desplazados no lo trabajamos mucho. Organización de la población civil y proyectos de desarrollo social y económico, que tampoco los trabajamos mucho ahora, pero que fueron muy evidentes, ¿no? Lo mencionamos, pero no mucho. En la denuncia, pues ya hablamos de eso, pues es la época pues, donde las cifras de violencia fueron muy altas, de desplazamiento y etcétera. Colombia fue uno de los países más violentos del mundo, y eso hizo pues que obispos y sacerdotes reconocidos aprovecharan su autoridad e influencia para denunciar ante los medios las masacres, las amenazas, las desapariciones y las persecuciones. Y bueno, aquí aparece la figura de Monseñor Jaime Prieto, muy bien recordado por esa labor. Se hicieron movilizaciones por la paz, semanas por la paz, viacrucis por la paz, novenas de aguinaldos por la paz, jornadas artísticas, jornadas de desarme, etcétera, ¿no? Me acuerdo de la novena de Navidad del año 94, la conferencia episcopal incluyó en los gozos hablar de los desplazados, me acuerdo de eso, ¿no? Era tener en cuenta esa problemática, ¿no? El CINEP se encargó de registrar y publicar cifras de miles de violaciones de derechos humanos, digamos en esa línea. En el tema de los diálogos, los famosos diálogos pastorales, que aquí tenemos a uno de los grandes protagonistas, fueron realizadas por los obispos personalmente. Ellos intercedían ante los grupos armados y legales para exigir derechos de pobladores o mediar para no involucrar a la población civil del conflicto. Aquí está a la derecha una página del periódico El Tiempo, del año 89, pues que habla precisamente, ahí está la foto de Monseñor Leonardo, ¿no? De la posición a eso.
En el 95 se crea la Comisión de Conciliación Nacional con este fin, y todo esto ante el rechazo de los grupos armados, de las fuerzas militares y de las autoridades que consideraban que todos eran infiltrados de la guerrilla. Es la acción mediática más conocida y la más estudiada hasta ahora. Ese es como los diálogos pastorales. De hecho, ya hay varios libros sobre la labor de mediación. Hay uno muy importante que hizo la Universidad Nacional hace como 5 años. Con el tiempo, el gobierno se dio cuenta que esto era una estrategia muy importante, y digamos que ahora la Iglesia Católica es, casi que por excelencia, una de las instituciones mediadoras, ¿no? Como darse cuenta. Otra estrategia es el acompañamiento y protección a víctimas y desplazados, ¿vale? Que tampoco se ha estudiado mucho, pero que fue una labor titánica que se desarrolló en las grandes ciudades, como en Bogotá, ¿no? La acogida de miles y millones, que son millones de desplazados, porque la gente llegaba a las ciudades, buscaba instintivamente las parroquias, ¿no? Y se desarrollan estructuras para acogerlos, entre ellas FAMIC, por ejemplo, que todavía existe aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, ¿no? Que es atención al migrante, ¿no? Y se implantan, se utilizan para ello entidades territoriales, internacionales de ayuda, entidades intereclesiales de ayuda como Cáritas, se buscan donantes, etcétera. Entonces, y se hacen llamados a las feligresías a ser solidarios con los migrantes. En las víctimas se busca acompañar a las víctimas ante las amenazas de desplazamiento, se acude a hacer presencia, ahorita hablamos de eso, o sea, de programas como el programa de Desarrollo y Paz, las diócesis, cuando había amenazas, cuando habían ataques, se va a la zona para visibilizarla. Eso genera un halo protector de alguna manera. Se hacen actividades públicas en los barrios amenazados o invadidos, convocando a las personas y llamando a la solidaridad. Se lucha contra el reclutamiento de menores por los grupos armados. ¿Qué resultados hubo de todo eso, no? Aunque los asesinatos no se detienen, sí se disminuyen. Y el Estado tuvo que implementar programas de atención a la población violentada. Eso fue importante. También está la religiosidad popular. También ayuda a visibilizar y a soportar, a no perder la fe, ¿no? Aquí tenemos el famoso Cristo de Bojayá, que es esa figura que quedó después del ataque y que la misma comunidad lo utiliza como símbolo de memoria. Es memoria de eso que pasó, ¿no? Y bueno, lo llevan en procesión y demás. Está ya cosas más convencionales como los rosarios y las oraciones pues multitudinarias por la paz, y también está en las comunidades afrodescendientes la utilización de cánticos y prácticas muy tradicionales como los alabados, los gualíes y todo eso, que se utilizan para combatir un poco esa situación en que están viviendo, darse ánimo, darse fe, darse esperanza y demás, ¿no? La misma espiritualidad pentecostal, ¿no? Más adelante, en el caso de las iglesias también tiene un papel muy importante. Es decir, la espiritualidad es clave. Si no hay espiritualidad, esto es muy difícil hacerlo. También se organiza la población civil. Ese también no se ha estudiado mucho, ese papel. Y cuando se estudia, no habla que la iglesia estaba detrás, ¿no? Porque es curioso, porque yo ya he tenido varios casos en ese sentido. Por ejemplo, entonces, crear estructuras y redes que promueven el trabajo por la paz, formar líderes sociales que favorecieron la coordinación de esfuerzos, que fueron cruciales para dar identidad a las movilizaciones por la paz, ¿no? La clave era que no dependieran de la institución eclesiástica y que se favoreciera su autonomía. Dice García Durán en un estudio del 2008, las iniciativas de paz desde abajo más estables fueron las que impulsó la Iglesia Católica, ¿no? Las más estables. Por ejemplo, las comunidades de paz, las asambleas constituyentes municipales como Mogotes, Mica Ahumado, Oriente Antioqueño, o las organizaciones campesinas como la ATCC, la Asociación de Trabajadores del Carari, ¿no? Se buscaba unir a todos los sectores civiles. Entonces, eso es un trabajo también que hay que estudiar, ¿no? Que está esbozado, pero hay que estudiar más. Y hay proyectos de desarrollo social económico. Algunas diócesis desarrollan pues consideran que el conflicto armado pues se basa en una desigualdad y en estructuras económicas injustas, entonces hay que también impulsar cosas por ahí. Entonces se idean los programas de desarrollo y paz, por ejemplo, que el más conocido pues es el de Magdalena Medio, pero que hay varios más, ¿no? Como a lo largo de todo el país, y ayer tuvimos una intervención donde nos hablaba un poco de la labor de los programas de desarrollo y paz. Eso es un poco como la síntesis de las 5 líneas de trabajo que yo he visto que la Iglesia Católica ha desarrollado a lo largo de estos 30 y pico de años, por lo menos que estoy contando, ¿no?
y que hay que desarrollar, digamos que hay que investigar en todas esas 5 líneas, ¿no? Porque hay muchos casos hasta ahora todavía desconocidos. Por el lado de las iglesias cristianas no católicas, pues yo no digo, pues para no decir todo, protestantes, pentecostales, adventistas fundamentalmente, sabemos que fueron objeto de persecución y de ataques violentos en la década de los 50, que pues fueron objeto de mucha discriminación y que también mantenían una lectura teológica que los llevaba a ser neutrales frente al conflicto, ¿no? Un poco la lectura era, pues, según me explicaban, porque había una concepción escatológica de que pues ya pronto iba a venir Jesús, entonces no había que preocuparse mucho por este mundo, sino que preparar el alma para el otro. Entonces no andaba, era una cuestión de buscar la conversión personal y prepararse. Entonces no había una preocupación muy estrecha por los temas sociales. Pero esa actitud va cambiando después de la Constitución del 91, cuando incursionan en el campo político, especialmente las iglesias neopentecostales, que son las iglesias de segunda, tercera generación, que son estas iglesias grandes de las mega iglesias de las ciudades, ¿no? Que defienden una agenda conservadora, ¿no? Y siempre en la línea de yo me convierto y ya, ¿no? Un poco la cosa es personal. Algunas de estas, bueno, nosotros ya lo sabíamos hace rato, pero los medios de comunicación se dieron cuenta cuál era la acción política de ellos a raíz del plebiscito del 2016, ¿no? Que se dieron cuenta, pues, y ahí aparecieron, digamos, ante los medios de comunicación, ahí se evidenciaron, digamos, que el rol de estas iglesias neopentecostales. Entonces, no obstante, la realidad del conflicto hizo que algunas iglesias ubicadas en zonas álgidas tomaran otros caminos y otras actitudes muy diferentes a estas que hemos venido hablando. Y hemos determinado que hay 2 acciones que son claramente identificables, que además son muy propias de la idiosincrasia, de la actitud, de la teología y de las características de las iglesias, de estas iglesias cristianas. Uno es el tema de la mediación, el diálogo y una pedagogía por la paz. Ellos han trabajado mucho en la pedagogía por la paz. Esas acciones son promovidas especialmente por las iglesias protestantes históricas. Los menonitas crearon en los años 80 Justa Paz, que ya nos hablaron esta mañana, para buscar el diálogo con actores armados y promover el pacifismo. En los 2000 crearon el proyecto, por ejemplo, Iglesias Santuarios de Paz, que es un proyecto que es muy interesante, que vale la pena evaluar, ¿no? Hacer como una síntesis. Era que las iglesias cristianas fueran eso, precisamente, lugares de generación de una cultura de paz, ¿no? En los 90 varias iglesias crean la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con propósitos similares a su símil de la SEC. Está la comisión esa es la que crean desde SEDECOL. En los años 2010 surge DIPAZ, promovida por las iglesias pentecostales históricas y de la cual también ya nos hablaron. Y la otra línea es la línea de resistencia y protección y resiliencia, que son acciones promovidas especialmente de las iglesias pentecostales y evangélicas rurales, ubicadas en zonas de riesgo. Se enmarcan en regiones y localidades más golpeadas por el fenómeno de la violencia. Se trata de casos puntuales de comunidades pequeñas cuyo impacto no genera interés por los medios, ¿no? Porque están por allá perdidas donde no les importa, como a los medios. Pero ahí donde se hacen este tipo de casos. En estas acciones se manifiestan mucha representación, en estas acciones hay, o sea, el acompañamiento del elemento religioso, sobre todo de las expresiones religiosas, profecías, milagros y demás, y ayunos son muy importantes. Buscan generar mecanismos para resistir pacíficamente a los agresores, generar mecanismos de protección a las comunidades amenazadas o atacadas y luego acompañar y asumir procesos de construcción de tejido social. Son muy importantes en la reconstrucción del tejido social. O sea, cuando, por ejemplo, hemos encontrado que la gente fue desplazada y después hay que volver otra vez a comenzar, estas iglesias han sido muy importantes para volver a decir, vamos a volver a empezar, ¿no? Vamos a tener ganas de volver a empezar, continuar, ¿no? Eso de reconstruir desde las cenizas, han sido muy importantes ahí. Bueno, ya vimos el caso del Garzal, que nos contó el pastor Salvador, y también hay casos de resistencia y reconstrucción de comunidad destruida en los Montes de María, en Tierra Alta Córdoba, en Corinto, en Toribio Cauca, en el Bajo Cauca, ¿no? Que son los casos que se han estudiado hasta el momento. Así, las iglesias se convierten en refugio físico y emocional y ha contribuido a dar valor para resistir o para soportar el dolor, propiciar esperanza, para generar fuertes vínculos que permitieron mantener unida y cohesionada a la comunidad en sus propósitos. Finalmente, entonces, para concluir, pues las características comunes de todas esas acciones, tanto católicas como no católicas, cristianas no católicas, es
la fe y la no violencia. Todas tienen, le dan mucha importancia a la no violencia. La crudeza de la realidad genera un impacto epistemológico, ¿no? Es decir, esas se llevan a cabo cuando la realidad lo golpea a uno. Mientras la realidad no lo golpea a uno, uno está feliz montadito allá en su mundo aislado, ya no hay problema, y pensando es en cosas superfluas. Pero es cuando la realidad lo golpea que comienzan a actuar. Se realiza una interpretación de la fe y de la Biblia y una lectura teológica, entonces, de una manera consciente o inconsciente, en un sentido de cambio y transformación, asumiendo que la violencia y la pobreza no es querida por Dios y el cristianismo debe actuar en consecuencia. Esta fe genera una ética progresista que respeta los derechos humanos, el medio ambiente, la legalidad, la economía solidaria, la unidad, la solidaridad. Eso es muy interesante, que genera acciones éticas, o sea, porque son las acciones claves para generar una cultura de paz, porque si no hay ética, no tenemos paz, ¿no? Una nueva ética. Las comunidades de fe tienen una capacidad única para aglutinarse en torno a un proyecto común. Eso no la tiene ningún otro tipo de comunidad. Solo las comunidades de fe lo tienen. De pronto las comunidades étnicas, o sea, los indígenas, y no todas, ¿no? Pero las comunidades de fe tienen esa capacidad. En estas acciones son claves los liderazgos, como de tipo carismático, profético o hieratico. Se me olvidó la palabra. Bueno, eso. Quien da confianza al grupo, o sea, esos tipos de liderazgos son los que le dan confianza al grupo. Pueden llegar a tener un poder protector en el caso, por ejemplo, de algunos liderazgos, sobre todo en el caso de los, por ejemplo, obispos, ¿no? El obispo acompaña, eso genera una protección tenaz, o sea, porque por las mismas, por el simbólico que hay ahí. Y quien da confianza al grupo pueden llegar a, pero en el caso de la Iglesia Católica tienen la capacidad de influir tanto en víctimas como en victimarios, ¿no? Como también hablamos ayer, también nos mostraron en este caso, en el caso cuando Monseñor fue a hablar con Carlos Castaño, ¿no? O sea, entonces eso es importante, eso es una cosa característica. No obstante, lo anterior no excusa que la mayoría de las iglesias cristianas establecidas en las grandes ciudades tuvieron una actitud bastante indiferente, de tibieza, frente al conflicto armado y su resolución. Y yo me acuerdo perfectamente en los 90, porque yo a Monseñor Leonardo lo escuchaba cada rato que venía a Bogotá, y yo estaba aquí en Bogotá estudiando, y uno veía el conflicto armado de las regiones como si fuera en otro país, desde aquí a Bogotá, o sea, como eso no pasa acá. Lo veía uno como cuando uno ve allá en África hay una guerra, una cosa así, y había como una indiferencia frente a lo que estaba pasando. A mí siempre me sorprendió eso, la indiferencia, porque era lejos. Ya eso fue donde fue, en Urabá. Bueno, ¿no? Yo me acuerdo ver llorar a Monseñor Isaías, ¿no? Cuando era obispo de Apartadó, contando cómo le tiraban los muertos al frente de la casa episcopal, ¿no? Y no poder hacer nada, o sea, eso. Y no, pero eso no importa, o sea, ya se están matando. O sea, esa indiferencia fue lo más terrible. En el caso de la Iglesia Católica Romana, pues esta tenía el poder simbólico e institucional para haber actuado con efectividad en muchos más territorios, yo pienso. O sea, tenía de los que actuó. Y las iglesias cristianas pentecostales y neopentecostales normalmente miraron para otro lado, las urbanas, o consideraron que era un asunto de mera conversión individual. Solo cuando el conflicto tocaba la realidad cotidiana es que hubo movilización y acción. Y todavía algunas miran para otro lado, ¿no? Entonces, inclusive tienen una interpretación de la paz bastante extraña, ¿no? Porque es como muy teórica. O sea, la paz es una paz, pero bueno, ¿y eso qué? ¿No? Dios nos trae la paz, pero ¿y cómo? ¿No? Eso es con hechos, como decía esta mañana, es con hechos, con acciones. Eso es interesante. Eso es como la síntesis de lo que llevamos hasta ahora, y quiero agradecerles pues de verdad su presencia. Vamos a pasar ahora rápidamente a leer 2 paginitas de las conclusiones que quiero invitar a Osmir y a Lisette a que suban.